Vivimos en una sociedad que parece tenerlo todo: entretenimiento, información al instante, tecnología, comodidades. Pero de todas formas, en el medio de tanto ruido, lo que se está perdiendo es algo muy importante, que es la conexión con Dios. En este video te quiero hablar de que cómo el sistema en sí mismo está diseñado y creado para alejarte de la fuente, del Dios creador, del Dios sanador, del Dios salvador. Por ejemplo, se nos enseña mucho que el valor nuestro está en lo que tenemos. Sin embargo, en la Biblia, la opinión de Jesús es muy distinta. En Mateo 6, versículo 21, se dice que donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo que realmente importa es quiénes somos delante de Dios. Porque el mundo te invita a acumular cosas, pero Dios te invita a acumular tesoros en el cielo. Donde está tu tesoro, estará tu corazón. Esto no quiere decir que tener una buena casa, un lindo auto, tener un buen trabajo o ganar buen dinero esté mal, para nada. Mucha gente en la Biblia era rica. Abraham, David, Salomón. El mismo Jesús ni siquiera era pobre, al contrario de lo que se cree. El oro y la plata fueron creados por Dios, por lo cual, en sí mismo el tener riquezas no es algo malo. Pero sí es importante poner siempre a Dios primero, y nunca las riquezas. El otro punto es el ritmo acelerado de la vida. Todo es rápido, todo ya, todo es impaciencia. Todo es urgente. En el Salmo 46, versículo 10 se dice: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Al fin y al cabo, el enemigo no necesita tentarte con grandes pecados, simplemente mantenerte ocupado, con tal de que no pases tiempo con Dios. Hay un tercer punto que me parece fundamental, y es el tema de la verdad. Seguramente escuchaste que en algún momento se dice: cada uno tiene su verdad, ¿no? Como si la verdad fuera relativa. Es cierto que en la vida existen una gran cantidad de grises, es decir, no todo es blanco o negro, pero sí es cierto que hay verdades, y esas verdades están escritas en la Biblia. En Isaías capítulo 5, versículo 20 dice: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. El tema es que la palabra de Dios no cambia, ni con las modas ni con el tiempo. Su palabra es igual ayer, hoy y mañana. Mucha gente cambia de contexto un versículo con tal de que se adapte a su realidad. Pero lo cierto es que la Biblia no cambia, nunca se contradice. Por lo cual siempre es importante estudiar el contexto de cada versículo antes de ponerlo en práctica o antes de usarlo para justificar una acción tuya dentro de tu vida o para con los demás. El otro punto es que vivimos rodeados de distracciones. Series, películas, streams, lo último de la moda, lo último de la tecnología, lo último de la inteligencia artificial. Pareciera que llegas tarde a todos lados porque siempre hay algo nuevo. El problema es que el mundo de hoy avanza muy rápido y parece que siempre te quedas atrás, porque siempre hay algo que no sabes, siempre hay algo que se desconoce. Pareciera como que todo esté diseñado para tener tu mente ocupada. Pero la Biblia, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice: no amen al mundo ni a las cosas que están en el mundo. El silencio puede ser incómodo, pero es ahí donde se escucha la verdadera voz de Dios. Ya que estamos hablando de esto, siempre les recomiendo orar, rezar cada vez que se levantan y pedir por escuchar la voz de Dios. La voz de Dios no necesariamente es una voz audible, porque se puede escuchar. Muchas veces con un pensamiento, con un sentimiento. Hay que aprender a discernirlo. Es como ir al gimnasio. No vas a ser bueno los primeros días, ni los primeros meses, pero con el tiempo vas a ir viendo cómo Dios te habla a vos específicamente. Porque la relación que uno tiene con Dios es muy personal. Incluso hoy en día, todo gira en torno al yo, a lo mío, a mis cosas, a mis seguidores, a mi imagen. En Santiago 4, versículo 6 se nos dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando el yo crece, Dios se aleja del centro. Y el problema es que sin Dios en el centro, todo lo demás se desordena. Otro punto es la familia. La cultura de hoy en día intenta debilitar a la familia en sí misma. Ridiculiza el matrimonio, diciendo que no tiene sentido, o que es solo un contrato legal, a tal punto que se normaliza la ruptura. El enemigo sabe muy bien que si destruye la familia, destruye el lugar donde se siembra la fe. Otro punto muy importante es la normalización del pecado. Muchas veces hoy se celebra lo que antes causaba vergüenza. En Romanos 6, versículo 23 dice así: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado nunca deja de ser pecado aunque el mundo lo aplauda. Lo que está bien, aunque nadie lo haga, y lo que está mal, aunque lo haga todo el mundo.
Muchas veces el pecado además intenta minimizarlo. Cuando una persona engaña a su pareja, se dice que tuvo una aventura, que tiene un amante. La realidad es que eso no deja de ser un engaño o adulterio. Hay que llamar a las cosas por su nombre y no cambiarles el significado. Otra cosa es que la fe no es algo privado. Sí es cierto que la Biblia nos invita a rezar en privado y no en público, pero nuestra fe tiene que influir en nuestras decisiones, incluso en las más simples. En Salmo 33, versículo 12, dice así: Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Poné a Dios siempre en el centro, en cualquier decisión que tomes. Una de las cosas que a mí me ayuda a resolver una situación, un conflicto, un problema, es pensar, ¿qué haría Jesús con esto? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Te invito a que lo hagas vos también, porque Dios quiere estar presente en tu familia, en tu trabajo y en tus decisiones. Cuando las personas borran a Dios, terminan perdidas en su propia oscuridad. El orgullo promete libertad, pero está anclada a tu ego, te esclaviza con él. Sin embargo, aunque parezca paradójico, la verdadera libertad está en depender de Dios. El mundo quiere alejarte del Señor, pero Cristo vino que te acerques a Él. No dejes que el ruido te robe la paz, ni que la mentira te quite la verdad, porque aunque la sociedad cambie, Dios no cambia.